Permíteme saludarte en nombre de nuestro Señor Jesucristo desde el Centro Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Cali, ubicado en el norte de la ciudad. Ahí pertenece la Escuela de Discipulado Misionero, funciona la Escuela de Discipulado Misionero, y te estoy invitando a este décimo taller de Asumiendo mi Cruz, asumiendo la cruz de Jesús, desde el Evangelio de Marcos. Este es el décimo taller correspondiente a el tercer trimestre de Asumiendo la Cruz, seguir a Jesús hasta el final. Y estamos en el décimo video, en el décimo taller, y nos corresponde hoy la lectura del Evangelio de Marcos en el capítulo 10, en el versículo del 17 al 31, que me permito leerlo en este momento. Cuando salía para seguir su camino, vio una persona corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. ¿Tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa mía y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces ahora en este tiempo casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el reino de los cielos la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermosa palabra esta que nos lleva a pensar en este texto bíblico también desarrollado sobre el Evangelio de Marcos. Y quiero comenzar entonces esta reflexión diciendo cuántas veces aparece. Te pongo una tarea: ve a buscar nuevamente el texto y puedes pausar si quieres este video y cuentas cuántas veces dice sígueme. O sea que es un texto netamente vocacional, es un texto netamente discipular, porque ya sabes que la palabra discípulo significa seguidor, el que sigue al maestro. Eso quiere decir que hoy el Señor, en este Evangelio del capítulo 10, versículo 17 al 31, nuevamente nos está diciendo: sígueme, pero sígueme con unas características, con unas circunstancias, con un mínimo de requisitos que debemos cumplir para poder ser ágiles y seguir a Jesús. En el documento que todos ustedes tienen, en el capítulo número 10, sobre el sentido de la riqueza, vamos a ver la reflexión de cómo encontramos también aquí, en este texto bíblico, una cruz, un sacrificio, una entrega. La historia del joven rico suscitó miedo entre los discípulos, claro, y todavía hoy es para muchos lectores una piedra de choque, porque parece exigir de nosotros que vendamos todo lo que poseemos para poder seguir a Jesús. Sin embargo, Marcos no quiere imponer con este relato ninguna norma de cuánto podemos poseer y cuánto debemos vender. Jesús, mediante su encuentro con este hombre joven, quiere mostrar sobre todo cómo
En el camino del seguimiento, los discípulos deben liberarse interiormente de todos los apegos. Esto hay que dejarlo claro. El Señor aquí no está hablando de bienes solamente. Está hablando de apegos. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que no tienen dinero, pero están muy lejos de la voluntad de Dios. Y hay personas que tienen cierta cantidad de dinero y sin embargo son muy generosas, caritativas, procuran el bien y son discípulos del Señor. O sea que aquí no es cuánto puedo tener en mis cuentas, ni cuántos carros, ni cuántas casas, ni cuántos zapatos. Es qué apegos me alejan del Señor que debo dejarlos para seguirlo, para ser discípulo. El hombre joven vive de forma correcta. Es muy claro y me parece muy interesante, por eso digo que es una construcción tan interesante este texto, porque este hombre no es malo. Este hombre en ningún momento es malo, es una persona supremamente correcta, cumple todos los mandamientos a cabalidad, pero le falta algo. El hombre joven vive de forma correcta, cumple todos los mandamientos. Jesús mira a este hombre joven y se lo gana de forma amorosa. El joven reconoce que es llamado para algo más que observar los mandamientos de Dios. Una cosa te falta, vete y vende todo lo que tienes. Jesús siente que hay algo más en este joven, que puede dar algo más. Quiere hacer salir de él todo su desafío y toda su capacidad. Mira qué interesante, el Señor quiere llevarlo un paso más adelante, un paso más allá. Quiere que dé algo más, que él pueda ayudar a construir el reino de los cielos, dando un paso más. Pero para ello tiene que liberarse de tanto peso. Ya sabemos cuál es la respuesta, cuál es el final del tema. Este joven no quiere seguirlo, se va por otro camino. La venta de las posesiones no es una norma para los que quieran seguir a Jesús, eso está claro. Él quiere sobre todo llamar al hombre a su camino, en el que podrá realizar sus verdaderas capacidades y posibilidades. O sea que el centro del texto no está en que venda los bienes, el centro del texto está en que lo siga, pero para seguirlo tiene que dejar sus apegos. El rico sería realmente libre si vendiera su riqueza. Para otros que siguen a Jesús, no es de las posesiones de lo que deben separarse, sino quizás de su propio éxito, de su imagen de Dios, de la imagen de sí mismo, de sus propias ilusiones, de su soberbia, de su orgullo, de sus malas relaciones, en fin. Entonces ya tenemos una condición para seguir a Jesús. Para seguir a Jesús hay que desprenderse, hay que despegarse de algunas cosas, porque si seguimos con tanto peso en la espalda y con tantos apegos, no podremos seguir el camino de Jesús y no podremos seguir aprendiendo del Maestro a ser sus discípulos. Jesús reacciona ante el desconcierto de los discípulos, provocándolos todavía más. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Con estas palabras chocantes, Jesús no quiere condenar la riqueza, pues no es mala en sí misma. La riqueza proviene de Dios. Dios es rico y nos regala su riqueza. Pero la riqueza conlleva a veces al peligro de que nos identifiquemos con ella, de que nos escondamos tras de ella y hacer de las propiedades una fortaleza y poner nuestra confianza en los bienes. Y esa es la denuncia que está haciendo hoy el Señor. ¿En quién pongo mi confianza? El primer mandamiento, la primera norma es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Solamente amarás al Señor, será el primero y el único. No puedes poner nadie más por encima de Dios. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y hay personas que ponen sus bienes, sus apegos, su droga, su alcohol, su belleza y cualquier situación por encima del Señor. Por eso no pueden seguirlo. Hoy la palabra nos está invitando a que lo sigamos, despegándonos de todo aquello que nos impide caminar al lado del Maestro. Los discípulos han abandonado sus familias y sus posesiones para caminar con Jesús y anunciar tras su muerte y resurrección la buena noticia por todas partes. El abandono de la casa significa abandonar el lugar donde me he instalado en mi hogar, donde me siento bien. No sé si ya lo hemos hablado en alguno de los videos donde decíamos que soltar la casa era muy difícil porque en la casa estaba todo. Estaba la seguridad, estaba la economía, estaba el trabajo, estaba la religión, estaba todo. Por eso salirse de la casa y seguir a Jesús es una apuesta muy grande. Pero es una apuesta muy grande que está fortalecida en la fe de que vamos a recibir muchas casas y muchos bienes que no tienen que ver con poder ni dinero, sino que son la entrada a la iglesia,
la entrada a la comunidad. Ya no tendré una familia conformada por 5, 6 o 10. Ahora será toda la iglesia mi familia. Ya no dependeré solamente de una casa, sino que toda la iglesia será mi casa. Y así sucesivamente. Entonces la palabra nos está diciendo, desapegarnos de algo que nos impide seguir a Jesús nos ayudará a encontrar y a recibir algo mucho más grande que nos dignifica, que nos da gracia, que nos da bendición. Abandonar a los hermanos y a las hermanas, a los amigos y a las amigas, es la condición para disfrutar de la comunidad que me es regalada. Y eso me parece muy interesante, porque cuando uno está muy apegado a una persona o a una familia, se le olvida que el resto del mundo existe. Entonces se le olvida ser parte de la iglesia. Qué interesante esta palabra. Mira cómo ya pasamos del dinero a otro apego, al apego de la familia. Hay personas que no mueven un dedo si no es con la familia, y el mundo entero los está esperando. El Señor hoy nos dice, cuidado con apegarnos a una persona, cuidado con depender casi que de forma esclavizante de una persona, porque nos impide participar de esa iglesia del reino y de crecer. Por eso también a veces hay que desapegarnos de las personas, soltar, quitarnos a algunas personas o unas relaciones viciosas, adictivas, dañinas, que nos impiden seguir creciendo como seres humanos y construir la iglesia. Solamente quien se distancia de la riqueza podrá disfrutar agradecido de lo que Dios le regala. Solamente podrá disfrutar quien abandona. El que se aferra penosamente a sus posesiones no tiene alegría. Todo lo que Dios nos regala aquí nos es regalado de forma precaria, con la salvedad de este mundo. ¿Por qué? Porque nadie va a llevar el camión con la muerte. ¿Se acuerdan que los faraones egipcios creían que en la vida, en el más allá, iban a levantarse con todas las riquezas que tenían, y por eso mataban a sus propios sirvientes, enterraban a sus concubinas y enterraban también oro, plata, caballos, comida y todo, porque creían que en el más allá iban a necesitar todo eso? Entonces iban con trasteo. El cristiano no cree eso. El cristiano cree que lo que tiene aquí, personas y bienes, es para servicio de él y de los demás aquí. Allá, así como llegamos desnudos, nos iremos desnudos, que es lo maravilloso de la vida, lo maravilloso de esta maestra vida, que es que llegamos desnudos y nos vamos desnudos, llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Dios nos regala aquí, nos regala sus bendiciones para que las disfrutemos, pero no podemos estar apegadas a ellas ni sufrir por ellas. Cada uno experimentará el abandono y la recompensa a su manera personal. Quien renuncia a su propia posesión con orden experimentará que manejará más dinero que otros hermanos. Ese es un mensaje muy bonito, porque a veces las personas creen que la felicidad está en poseer, tener, y el Evangelio denuncia que eso es idolatría. La verdadera idolatría, según el Evangelio y según la palabra de Dios, no es tener una imagencita. La verdadera idolatría es poner algo por encima de Dios. Idolatría es adorar, dar adoración a un ídolo. Y para algunas personas el dinero se convierte en un ídolo. Una persona se convierte en un ídolo. El poder se convierte en un ídolo. El trabajo se convierte en un ídolo. ¿Por qué? ¿Por qué se llama ídolo? Porque lo pongo por encima de Dios. Porque lo pongo por encima de Dios. Escúchame lo que estoy diciendo. Hay personas que ponen la botella de licor por encima de Dios, su tarjeta de crédito y sus compras por encima de Dios, el juego por encima de Dios, su violencia y su soberbia, e inclusive hasta ellos mismos por encima de Dios. Eso es idolatría. Dar adoración a un ídolo. Y un ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios. Una imagencita de madera bonita o de cerámica no reemplaza a Dios, nos muestra la imagen de Dios. ¿Quién es el verdadero idólatra? Aquel que pone el dinero por encima del mismo Dios. Aquel que tiene como opción el dinero y no Dios. Aquel que toma sus decisiones pensando en cuánto más va a ganar y no en lo que Dios me pide. Allí está la clave de si yo estoy apegado a algo y no puedo seguir al Señor porque tengo un falso Dios que me domina, o soy capaz de ser libre a pesar de que puedo tener algunas cosas y seguir al Señor como discípulo que soy. Discípulo, seguidor. Entonces hoy esta palabra en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos lo que nos está haciendo es una denuncia y una prevención.
y una opción. La denuncia es cuidado con los falsos ídolos. Una prevención es no te dejes esclavizar por la idolatría, libérate. Y una propuesta es camina con Jesús de forma ligera, rompe con todo aquello que no te permite alcanzar la salvación. Las palabras del Señor son riqueza, son abundancia. Solo el que es libre interiormente comprenderá a dónde le quiere dirigir Jesús, al reino de Dios, a un espacio en el que las personas descubren su esencia verdadera, en el que Dios mismo les forma y les completa con su gloria. Aquí estamos hablando del abandono y ya vamos dando el paso hacia la cruz. Estamos hablando de abandonarnos en las manos de Jesús. Estamos hablando de tomar en serio la palabra y tomar en serio a Jesucristo y su encuentro. Es querer dejarnos guiar de la mano del Señor. Es bajar del caballo de nuestra soberbia y creer que todo depende de nuestras decisiones, cosa que es idolatría también en la palabra, y abandonarnos en las manos del Señor. Qué importante es. Aquí estamos jugándonos con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién está por encima de Dios en tu vida? ¿Hay algo por encima de Dios? Eso que está por encima de Dios, eso es un ídolo y eso te causa dolor. Por eso hoy este evangelio lo que nos está es mostrando que el que tiene que estar por encima de todo es el Señor, y tenemos que desapegarnos de algunas cosas que lo que causan es más dolor. Ahora vamos a dar el paso. El paso siguiente es, bueno, ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz aquí que carga Jesús? ¿Dónde está la cruz que nos ayuda a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias? No podemos seguir a nuestro Maestro con tanto peso en nuestra espalda. Eso es evidente. Por eso hay un libro bellísimo de Carlos Vallés que se llama Ligero de equipaje. Te invito a leerlo. La cruz del despojo. Ahí está. Ahí está, te la regalo. Y ese es el centro del mensaje de este 10º video. La cruz del despojo. Así como hemos visto la cruz de la familia, la cruz de la crítica, la cruz de los problemas, el anuncio de la pasión, hoy tenemos la cruz del despojo. La cruz del despojo nos llama a no buscar privilegios ni poderes en nuestra acción pastoral, ni privilegios ni poderes. Quien quiera ser el primero, que se convierta en el último y en el servidor de todos. Y eso lo tenemos perfectamente gráfico, hermosamente dramatizado en la última cena. Que la última cena no es un ataque, no es como un arrebato de humildad de Jesús para con sus discípulos. No, cuidado. Toda la vida de Jesús fue ser humilde y servidor, despojarse de su condición divina a bajarse a ser humano y servirnos. Lo que en griego, pues una palabrota en griego, la kenosis, el abajamiento del mismo Dios, que siendo de calidad divina, no se otorgó esa dignidad de Mesías, sino que se hizo hombre y se hizo último y servidor entre todos. O sea que Jesús asume la cruz de la humildad y del despojo desde el mismo nacimiento. No cuál, desde la misma concepción, porque no nace en el vientre de Cleopatra. Se despoja de su dignidad de hijo de Dios y nace en el vientre de una mujer pobrísima por allá de Nazaret, en un pueblo perdido. Y sigue siendo su abajamiento y desprendimiento como hijo de Dios, naciendo en una pesebrera. Y después saliendo corriendo como desplazado en Egipto. Y viviendo pobre entre los pobres, trabajando como artesano. Y relacionándose con los humildes. Esa es la cruz que nos enseña hoy el Señor en este 10º taller. La cruz del desprendimiento, del despojo, del liberarnos de orgullos y prepotencias. Por eso aquí en el último párrafo de este material, en este 10º capítulo, dice: no buscar privilegios ni poderes en nuestra acción pastoral. Liberarnos de esa soberbia de creer que yo tengo que ser el coordinador,
Yo soy el más importante. A mí el párroco es el que me pone a hacerlo todo. Yo soy la mano derecha del párroco. Yo soy el coordinador del grupo, el director del consejo pastoral. ¿Y qué? El que quiera ser el primero, que se haga servidor y último, como Jesús, que se hizo el último, porque el esclavo de más bajo rango era el que tomaba la palangana y le lavaba los pies a aquellos que se sentaban a comer, porque venían con los pies sucios. Era un tema de asepsia, de limpieza y purificación. Entonces, mira cómo hoy este texto tan bello nos dice: carga la cruz del despojo. Y si no te dan el puesto que tú crees que te mereces, pues mendiga, o como dice Papa Francisco, mendiga en la oración la misericordia de Dios. Cuando no tengas que dar nada o te sientas mal, bendiga la misericordia de Dios. Qué bonita palabra. No es que yo soy el que me merezco ser el coordinador. No, esto no es de merecimientos. Esto es de servicio. Despójate del orgullo, de la soberbia, de la prepotencia. Despójate. Asume la cruz del despojo. Sirve entre los últimos. Si no te tienen en cuenta, no importa. Tú sigues sirviendo. Que al fin de cuentas lo que Dios quiere es que tú sirvas sin pretextos ni condiciones. El despojo no es solo de dinero. Es de soberbia, de orgullo, de primeros lugares en la mesa. Lucas capítulo 11, versículo 43. No busque los primeros lugares. Prepotencia y vanidad. Despojarme de la prepotencia, despojarme de la vanidad. Hemos sido llamados a tomar la cruz de la humildad y ser artesanos del reino en el silencio. Qué linda frase. De una pastoral que la ve Jesús. De un servicio y una entrega que los ve en Jesús. No pedimos reconocimientos ni ser exaltados, porque quien debe notarlo es Dios. No pedimos que pongan una placa en la entrada del templo en honor al catequista tal por su enorme entrega y sacrificio. No, eso es de paganos. Eso es de soberbios. Por eso quiero ir concluyendo este mensaje, este 10º taller, y quiero concluirlo de la siguiente forma. La cruz que hoy estamos hablando es la cruz del despojo. Del despojo que solamente se logra con humildad. Y la palabra humildad viene de humus, y humus es tierra, es decir, que todos estamos pisando la misma tierra. El antónimo, ¿sabes cuál es? Soberbia, ponerme por encima de los demás, cosa que a Cristo no le sirve. A Cristo no le sirve un discípulo soberbio, no le sirve. Por eso hoy, con este texto, lo que hacemos es reconocer que debemos despojarnos. La cruz de despojarnos de todo orgullo, prepotencia, vanidad, soberbia, vanagloria. Y debemos asumir esa cruz de la humildad, del servicio, de la entrega, del silencio, de la generosidad, del sacrificio. Del que no me reconozcan todo lo que he hecho, no importa, me lo reconoce el del cielo. Que me critiquen y me juzguen a pesar del inmenso trabajo que hice, no importa, me lo paga el del cielo. Que yo me merecía ser, tener, obtener. No. Es que el Señor es el que me da el merecimiento, el Señor es el que me da el gozo y la bendición. Por eso quiero terminar, que recuerdes que sigues asumiendo nuevas cruces. Y tú como discípulo misionero, si quieres seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias, asumiendo tu cruz, que es el tema, es el nombre de ese taller, asumiendo la cruz, entonces asume la cruz del despojo. Despójate de todo aquello que te impide seguir al Señor, porque al Señor no lo siguió gente poderosa, al Señor no lo siguió ni Caifás, ni lo siguió ni lo siguió Pilato, ni lo siguió el emperador romano, porque eran demasiado poderosos, ni los escribas lo siguieron, eran demasiado fuertes, demasiado soberbios. El seguimiento de Jesús, el camino de Jesús, el discipulado de Jesús es para los humildes y sencillos. Por eso disfruta de este 10º taller, disfruta de ese texto bíblico de Marcos capítulo 10. Te invito para que lo vuelvas a leer, le hagas exégesis y lección divina y disfrutes de un Jesús que te está llamando a ti, te está diciendo: ven y sígueme, pero deja ese montón de apegos y despójate de todo aquello que no te permite seguirme en la humildad y el servicio. La cruz de este encuentro
en la cruz del despojo, la cruz de la humildad. Que el Señor te bendiga y que sigas creciendo como discípulo misionero.